Jorge, buenos días. Vamos a seguir después de un par de semanas en las que tuvimos predicadores invitados. Vamos a seguir con... ¿qué? ¿Se acuerdan que estábamos estudiando? Los distintivos bautistas, ¿sí? Y vimos acerca de el bautismo y vimos acerca de la Santa Cena, que es lo primero que aparece como distintivos bautistas con la B larga. Bautismo y Santa Cena, las únicas dos ordenanzas que el Señor da a la Iglesia. Lo próximo que sigue con la A es autoridad bíblica. Y la autoridad bíblica que nosotros proclamamos y que nosotros creemos es que la Biblia, la palabra de Dios, es la única regla de fe y práctica para nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? Que la Biblia, todo lo que dice la Biblia es lo que vamos a creer. Y todo lo que dice la Biblia es lo que vamos a practicar en nuestra vida. De lo que la Biblia enseña que es pecado, ¿cómo lo practicamos? Dejándolo de lado, sacándolo de nuestra vida. Todo lo que la Biblia enseña que tenemos que hacer, eso hacemos. Esa es la idea. Sabemos que no lo vamos a hacer todo a la perfección, porque no somos perfectos, somos pecadores. Hasta el día que el Señor viene a buscar a su iglesia y estemos en su presencia, no vamos a ser perfectos. Entonces, mientras vivimos acá, vamos a seguir siendo pecadores y vamos a seguir practicando el pecado lamentablemente, ¿no es cierto? Pero estaba viendo esto, entonces me puse a buscar. Una de las cosas que busqué fue cuáles son los libros más vendidos, cuáles son los libros que más se han vendido en la historia. Y por supuesto, primero que nada está la Biblia, la palabra de Dios a través de la historia, fue el libro que más se vendió. Pero también después figuran libros como El Principito, como el Martín Fierro, el Quijote de la Mancha, y hay un montón de otros libros que figuran, que son los libros más vendidos. Pero el más vendido es la Biblia, es la palabra de Dios. Y me imagino, no entré en detalle no busqué el detalle, pero me imagino que dentro de lo que dice que es el más vendido debe estar la Biblia que usan los mormones, la Biblia que usan los testigos de Jehová, la Biblia que usa la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Que son Biblias que en algunos casos tienen libros apócrifos, en algunos casos están cambiadas muchas de sus palabras, por ejemplo la de los testigos de Jehová, para que puedan ellos decir que una de las cosas que ellos dicen es que el Señor Jesucristo no es Dios. Dicen que es un Dios, no que es Dios, es un Dios, ¿no? Que es diferente a lo que creemos nosotros, que creemos que Él es Dios. Pero, aún así, dentro de los 20 primeros libros que más se venden, nunca encontré ningún libro que sea religioso, solamente la palabra de Dios, solamente la Biblia. Ningún libro que fuese religioso o que pertenezca a una religión está dentro de los 20 libros más vendidos en la historia del mundo. Entonces me puse a investigar cuáles son algunos de esos libros. El Corán, que es el libro que usa el Islam. El Corán, y ahora después les explico el por qué investigué todo esto, ¿no? El Corán fue escrito por un solo hombre, por Mahoma, y él lo escribió en un transcurso de 20 años.
es interesante. Sus padres lo abandonaron cuando él era chico, lo crió su abuelo y un tío, y él se iba a cuidar ovejas y se metía en las cuevas, y en una de esas cuevas se le apareció el arcángel Gabriel y le reveló lo que tenía que escribir, ¿no? Eso es interesante. La Biblia nunca la reveló un arcángel o un ángel ni nada de eso, la reveló el Señor, pura y exclusivamente. Pero él dice que se la reveló el arcángel Gabriel. Y todo lo que él dice es lo que está en el Corán, ¿sí? Después tenemos los mormones, que usan su Biblia, pero usan también el libro del Mormón. Y este lo tengo que leer porque no me acuerdo el nombre. Joseph Smith. Smith escribió lo que se llama el libro del Mormón. Y el libro del Mormón no es un libro como nosotros tenemos tantos comentarios o libros de doctrina. No, el libro del Mormón es un complemento de la Biblia. Es un complemento de la Biblia. O sea, la Biblia, como nosotros la tenemos, no está terminada para ellos. Ellos tienen que utilizar el libro del Mormón, que fue escrito por Joseph Smith, para complementar lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia tiene autoridad, pero el libro del Mormón tiene la misma o más autoridad que lo que dice el Señor. Ahora, es interesante, porque saben que el libro del Mormón fue escrito en el año 1830 y fue tomado, es una recopilación de profecías hechas por incas y mayas en América. Él recopiló las profecías que daban los incas y que daban los mayas y que daban algunos otros habitantes de América de la era precolombina, y eso es lo que él tomó, lo hizo en un compendio que es el libro del Mormón, y eso es es tan importante como lo que dice la palabra de Dios para ellos. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios y decimos, creemos y hacemos y practicamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita en 1600 años aproximadamente. Cuando dijimos recién de que a Mahoma le fue revelado en 22 años todo lo que él escribió. No solamente que fue escrito en 1600 años, fue escrito por más de 40 autores o por más de 40 escritores. Algunos que eran médicos, doctores, algunos que eran doctores de la ley y algunos que eran pecadores iba a decir, todos eran pecadores, pero que eran pescadores, como Pedro, que acabamos de estudiar su libro. Dios utilizó a distintos hombres, en distintas maneras, en distintos lugares, para revelar todo lo que Él nos dice en su palabra. Y lo interesante es que si comenzás a estudiar desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, no encontramos ninguna contradicción. No encontramos que uno de los profetas del Antiguo Testamento o de los padres del Antiguo Testamento digan que se contradiga con lo que el Señor o los apóstoles enseñan en el Nuevo Testamento. Es más,
En el Nuevo Testamento, tanto el Señor Jesucristo como cada uno de los que escribió una epístola o los libros que están en el Nuevo Testamento mencionan el Antiguo Testamento y mencionan pasajes enteros del Antiguo Testamento en los que dicen exactamente lo mismo y reafirman exactamente lo mismo que dijeron los autores del Antiguo Testamento. Ahora, todo eso nos hace pensar que realmente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No encontramos en ella nada que pueda contradecirse. Nada que pueda decir, puedo o voy a desconfiar de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, con todo esto, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia para ver qué es lo que dicen algunos de los escritores de la palabra de Dios acerca de la palabra de Dios. Les voy a invitar a que busquen el Salmo 119. No vamos a leer todo el Salmo, pero vamos a leer algunas porciones de este Salmo. Salmo 119, desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista está hablando al Señor y está diciéndole acerca de su palabra, acerca de la ley, acerca de los estatutos que Él dejó escrito. Acuérdense, ellos todavía no tenían todo lo que nosotros tenemos. Ellos tenían el Pentateuco. Ellos tenían y conocían lo que el Señor había revelado a través de Moisés. Y el salmista habla al Señor y le dice que son bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Después, más adelante, un par de versículos más adelante, dice: y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. El Señor había pedido. Y el salmista le dice: vos me lo encargaste, ¿cómo no lo voy a hacer, Señor? Y después dos versículos que conocemos seguramente de memoria, cuando el Señor revela y el autor del Salmo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y acá la aclaración es que no es solamente para los jóvenes, es para todos. Cada uno de nosotros podemos limpiar nuestro camino guardando la palabra de Dios. Y versículo 11 que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tenemos en nuestro corazón, cuando tenemos en nuestra mente la palabra de Dios, nos ayuda a vivir vidas santas, vidas que van en contra del pecado.
Cuando un pecado se presenta enseguida a tu mente viene la palabra de Dios donde te dice, esto es pecado, esto es pecado. Como cuando estás en el auto y te estás quedando sin nafta, ¿no? Se empieza a prender esa lucecita roja. Bueno, en la vida cristiana es así, cuando conoces la palabra de Dios. El Espíritu Santo está morando dentro tuyo, la palabra de Dios está orando, entonces en tu mente enseguida reacciona con lo que dice la palabra de Dios. Versículos 15 al 19. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. El salmista, sin duda alguna, amaba la palabra de Dios y amaba al Señor. Él está constantemente pidiéndole al Señor que Él pueda meditar en su palabra, que Él pueda regocijarse en su palabra, que Él pueda andar en su palabra. Y si lees todo el Salmo 119, lo vas a encontrar vez tras vez, vez tras vez. Y en todo el libro de los Salmos habla acerca de la palabra de Dios. Habla acerca de cómo la palabra de Dios actúa y tiene un efecto especial en la vida de cada uno de los que escriben acerca de lo que la palabra de Dios dice. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Nosotros somos salvos porque el Señor puso en nosotros esa fe que viene solamente por la palabra de Dios. Hemos podido creer, no porque elegimos creer, no porque buscamos a Dios, sino porque el Señor actuó a través de su palabra para que nosotros tengamos fe y podamos creer en el Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, y si esto enseña a los hermanos, Pablo le está escribiendo a Timoteo, y le dice, y si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le dice a Timoteo, tenés que enseñar a los hermanos la palabra de Dios. Tenés que enseñar a los hermanos la palabra de Dios. Si ves el contexto de esto, viene hablando de que había fábulas, de que había hombres que estaban enseñando cosas que no decía la palabra de Dios. Hombres que estaban desviándose de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces Pablo le dice a Timoteo, esto enseña. Lo que aprendiste, lo que viste, eso es lo que tenés que enseñar, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Pero les voy a invitar a ir a 2 de Pedro. Ahí vamos a quedarnos por un rato. 2 de Pedro, capítulo 1. Un pasaje que también es muy conocido. Un pasaje que quizás cuando lo empecemos a leer vas a decir, ah, sí, ya sé cuál es. Pedro le va a escribir a los hermanos acá y desde el versículo 19, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro comienza versículo 19 diciéndole, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra que ellos sí ya tenían casi todo el Antiguo Testamento. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento ya para saber qué es lo que decían los profetas, qué es lo que había dicho Moisés, qué es lo que se había escrito en los Salmos. Y Pedro le dice, a eso es a lo que tienen que estar atentos. Y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que aunque todavía no las tenían escritas para decir cada uno tiene en sus manos lo que el Señor enseñó, sí lo tenían de forma oral. Entonces Pedro le dice a ellos, tenemos la ley, tenemos la profecía, que es más segura, que es más segura. El salmista escribe en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El salmista está allí escribiendo y dice, todo lo que es la palabra de Dios hace de mí una mejor persona. Todo lo que dice la palabra de Dios hace que yo pueda andar por un camino correcto, que yo pueda andar por el camino que tengo que andar, hacer lo que agrada a Dios. Y eso mismo es lo que Pedro les dice acá a los hermanos. Él les dice, tenemos la palabra profética que es más segura. ¿A dónde vamos cuando necesitamos un consejo? Está bien pedir consejo a los hombres. A veces es necesario, porque nosotros no sabemos qué es lo mejor para hacer tal o cual cosa. Entonces, vamos a alguien que tiene más años que nosotros en el Señor y le preguntamos. O vamos a alguien que ya pasó por una situación por la que nosotros estamos pasando ahora y consultamos, ¿cómo hiciste con tal tema? Pero ellos tienen que abrir la palabra de Dios. Tienen que mencionar la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios actuó en su vida. Hoy en día es muy difícil encontrar gente que no va al psicólogo. ¿Por qué? Porque necesitan recibir el consejo de cómo salir o de cómo pasar por lo que están pasando. Es más, si tenés chicos, si tus chicos tienen problemas, ¿qué es lo primero que dicen los maestros o te dicen en la escuela? Psicopedagogía. Ahí tienen que ir. Ellos van a entenderlo, ellos van a hacer lo que tienen que hacer. Y escuchás a la gente que va al psicólogo y te dicen, le conté todo lo que pasa en mi vida. ¿Y cuál fue el resultado? Sigo igual, estoy igual, nada cambió. Te pueden dar algunos consejos, te pueden decir algunas cosas que quizás pueden hacer que vayas un poquito mejor. Pero no van a lograr el efecto que logra la palabra de Dios cuando buscas en la palabra de Dios lo que te está afectando a vos personalmente. Entonces,
Pedro le dice acá a los hermanos, tenemos la palabra que es más segura. Tenemos la palabra que es más segura. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. ¿Qué más seguridad que esa? A veces vemos y leemos algo en la palabra de Dios y por supuesto siempre enseñamos que tenés que leerlo en el contexto de lo que dice la palabra de Dios y en la cultura que había en el momento del pasaje que vos estás leyendo. Pero eso no hace que no se aplique a la cultura de hoy. Eso no hace que vos, porque estás en Argentina y no estás en Israel, no se aplique a vos. Se aplica tan claramente a nosotros porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios no pasa. Pasaron cientos de presidentes por todas las naciones que conocemos. Cientos de reyes que conocemos en las naciones que tienen reyes. Pasaron hombres que dijeron, yo soy hijo de Dios, yo soy Dios. Y hoy ya no están. Hablábamos hace un ratito de Mahoma, el gran profeta del Islam. ¿Y a dónde está? Está en una tumba. Y sus palabras, aunque siguen, de a poco están siendo cambiadas en algunas cosas. La palabra de Dios permanece para siempre. Isaías decía exactamente lo mismo. Isaías decía en el capítulo 40, versículo 8, sécase la tierra, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No hay nada que va a cambiar esto. No hay nada que va a cambiar eso. Y estudiamos hace poco en Primera de Pedro, en el capítulo 1, que Pedro les enseñaba diciendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor puerto al que podemos ir en nuestra vida cristiana. Por eso es tan importante estudiar, por eso es tan importante aprender lo que dice la palabra de Dios. A veces pensamos que no necesito cada día ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Sí, lo necesitamos, sí que lo necesitamos. Pero yo voy el domingo, pastor, a la iglesia, usted enseña en el culto. Voy el viernes cuando está la reunión de jóvenes, o voy el sábado a Don Torcuato a la reunión de jóvenes. Voy a Años Dorados, voy a la reunión de matrimonios o a la reunión de hombres y aprendo un poco más de la palabra de Dios. No necesito cada día tomarme 5 o 10 minutos para estudiar. Sí, lo necesitas. Sí que lo necesitas. ¿Cómo necesitas comer cada día? Vos no comés el domingo y después no comés hasta el próximo domingo. Vos necesitas alimentarte. Es más, si sos como yo, no esperás ni siquiera que llegue el otro día, ¿no es cierto? Tenemos que alimentarnos. A mí me dijo la diabetóloga que tengo que comer 4 comidas al día, así que yo tengo una excusa. Pero la palabra de Dios no, puede esperar. El Señor puede esperar. Ya leí mi porción de esta semana. Ya estudié lo que el Señor decía esta semana. ¿Para qué voy a seguir haciéndolo? Si el próximo domingo voy a volver a escuchar la palabra de Dios. Si el miércoles cuando venimos
a la reunión de oración, vamos a estudiar otra vez la palabra de Dios. Necesitamos estudiar. Es la palabra profética más segura. Es la palabra que no va a pasar. Es más, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Versículo 19, dice Pedro acá: también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que estar atentos, a lo que la palabra de Dios dice, porque dice que alumbra nuestro camino, Es la palabra que nos muestra por dónde tenemos que andar, que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, que nos muestra qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es la palabra de Dios la que me enseña cuáles son los pasos que tengo que seguir día a día. Tenemos que conseguir un trabajo. Entonces empezamos a buscar un trabajo, porque necesito trabajar. Si no, como decimos los argentinos, nos van a comer los piojos. Entonces salgo a buscar trabajo. Y el trabajo que consigo, tengo que trabajar justo todos los domingos. Pastor, no voy a poder venir al culto porque tengo que trabajar. Bueno, busca en la palabra de Dios que dice el Señor acerca de eso. Y el Señor dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Entonces, si el culto en tu iglesia es el domingo y tu trabajo va a hacer que no puedas venir ningún domingo a la iglesia, tenés que pensar si el trabajo ese que estás por tomar es del Señor o no. Pero quizás no encontrás un trabajo así, quizás encontrás un trabajo en el que, como yo, vas a trabajar de lunes a viernes. Eso está bueno. Voy a poder ir todos los domingos al culto. Y el día que vas a la entrevista, tu jefe te dice, bueno, pero yo necesito que vos, en los libros que llevás, en las cosas que anotás, algunas cosas no las anotes. Porque eso no lo vamos a declarar. Porque eso no vamos a hacer que aparezca. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? O por ahí trabajas independientemente. Sos un albañil y tenés que levantar una pared. Y le decís a quien te contrató, bueno, necesito 2 pales de ladrillos para levantar una pared de 1 metro por 1 metro. Y los ladrillos, cuando terminás de levantar la pared de 1 metro por 1 metro, no quedó ninguno. ¿A dónde están? O le decís, necesito 5 bolsas de cemento, y usás 3, y las otras 2 no están igual. Necesitamos buscar en la palabra de Dios qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Es la que alumbra nuestro camino. Y quizás no es tan extremo como lo que estoy diciendo, ¿no? Es simplemente decidir si tu novia o tu novio va a ser un joven cristiano. Bueno, la palabra de Dios habla acerca de eso. ¿O qué voy a hacer cuando mis compañeros de trabajo se acercan a contarme chistes que son desubicados? Chistes que hacen apología del delito.
o de la sexualidad, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a quedar escuchando ahí lo que ellos dicen, lo que ellos hablan? ¿O me retiro? ¿O salgo? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando una compañera o un compañero de trabajo se acercan y simplemente para seducirme? ¿O para decirme cosas que están fuera de lugar? Y les cuento, no tenés que ser el más lindo de los hombres para que una mujer del mundo se te acerque a tentarte. No tenés que ser la más linda para que un hombre del mundo venga a buscarte. Simplemente tenés que ser un creyente. Y Satanás va a decirle, a esa tenés que buscar. Para que peque, para que esté mal con Dios. El Señor nos dice que su palabra es la que ilumina nuestra vida. Pablo le escribe a los Corintios en capítulo 4 y le dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Salvador, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es quien nos iluminó, Él es quien nos dio la potestad de poder ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Te acordás del día antes a ser salvo? Yo me acuerdo, porque éramos muy católicos con mi familia y yo hice la comunión y hice la confirmación y no tenía una Biblia, tenía un Nuevo Testamento. Y cada día agarraba mi Nuevo Testamento y leía. Leía algo de lo que la palabra de Dios decía. ¿Saben qué? Era como agarrar el Martín Fierro y leerlo, porque no entendía nada. No entendía nada de lo que la palabra de Dios decía. El día después que creí, abrí la palabra de Dios y entendía claramente lo que el Señor me estaba diciendo a mí. Y gracias al Señor que también había hermanos que venían y se sentaban conmigo y me mostraban qué era lo que decía la palabra de Dios acerca de ciertos temas. Y lo entendía, fue algo como mágico. No era mágico, era que el Señor abrió los ojos de mi entendimiento. El Señor me mostró qué es lo que la palabra de Dios dice. Me iluminó para que pueda entender lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que Pablo le está diciendo acá a los corintios. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios. Y eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Nos ilumina, nos muestra cuál es el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. La palabra de Dios nos muestra por la senda que tenemos que andar. No sé si te tocó alguna vez andar en una noche muy oscura, ya sea dentro de tu casa, donde conoces, o afuera de tu casa, donde no conoces. Es feo,
¿no? Tenés que andar tanteando a ver qué es lo que hay acá. Tenés que estar prestando atención de no llevarte nada por delante. Hasta que llegás a la linterna porque se cortó la luz y llegás a la linterna y cuando llegás a la linterna volvió la luz, ¿no? Pasa siempre eso. O prendés las velas y ahí vuelve la luz. Pero mientras tanto te chocaste con un sillón, te chocaste con una silla, te chocaste con la mesa o con lo que sea. Estaba una vez en Catamarca, yo tenía 15, 16 años. Había ido a pasear a Catamarca, a la casa de mis tíos, y ellos vivían al pie de un cerro. Entonces mis primos y los hijos de mis primos, mis primos eran un poco mayor que yo, pero los hijos tenían más o menos mi misma edad, me invitaron para ir a la quebrada, le llaman ellos, allá arriba en el cerro. Me dice, vamos a ir a la mañana temprano, vamos a salir de madrugada y vamos a ir allá a cazar. Ellos llevaban escopetas, ellos iban a cazar, ¿no? Yo iba a mirar y a comer. Entonces salimos como a las 3 de la mañana de la casa. Y la luna alumbraba espectacular, era hermosísimo como estaba esa noche. Era en pleno verano. Pero claro, en el cerro había algunas rocas que hacían que haya lugares que esté oscuro. Y en lo más bien que íbamos caminando, de repente, en una de esas partes que está oscura, por una roca que había, se levantó alguien. Era alguien que mendigaba en el pueblo y que nadie sabía dónde dormía y resulta que dormía en el cerro. Y se levantó él y junto con él 20 perros que andaban con él, ¿no es cierto? Nos pegamos un susto terrible. Aún mis primos que eran de ahí, del lugar, que conocían, que sabían. Pero eso es lo que pasa cuando andás en oscuridad. Pasan cosas que no podés entender, que no podés ver. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso necesitamos saber qué es lo que dice el Señor, porque es lo que alumbra nuestro camino, la palabra de Dios. Como dice el salmista, como mencioné recién, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como dijo el Señor Jesucristo cuando enseñó acerca de que somos la luz del mundo. Él decía, nadie prende una luz y la pone debajo de la cama, o debajo de algún mueble, o debajo de algo que la cubra. Si prendés una luz, la dejás que ilumine. Él dice, así somos nosotros. Así somos nosotros. Pero cuando conocemos la luz, cuando tenemos la luz, que es la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando tenemos lo que la palabra de Dios dice para nosotros y lo conocemos y lo practicamos. Versículo 20. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? ¿Quiere decir que yo por mí mismo no puedo estudiar la palabra de Dios? ¿Porque voy a interpretar de forma privada? ¿Porque voy a estudiar de forma privada lo que dice la palabra de Dios? No. Cada uno de nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Lo que Pedro está diciendo acá es que ni vos ni yo tenemos derecho a decir que la palabra de Dios dice algo que no dice. Por eso lo que hacemos siempre es, cuando vemos un versículo
vemos si hay otros versículos que dicen lo mismo o que apoyan la idea de lo que creemos. Yo no puedo decir, el Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia solamente porque leí un versículo. Necesito buscarlo en varios lugares de la palabra de Dios. Ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento, ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento, ver qué es lo que dice el Señor Jesucristo acerca del tema. La interpretación privada es cuando yo tomo un versículo y le digo a la iglesia, tienen que hacer esto, porque es lo que la palabra de Dios dice. Y lo tomo solamente de un versículo y nada más lo respalda. Uno de los temas que mayor repercusión tiene en las iglesias son los diezmos. Son los diezmos. La mayoría de las iglesias enseñan que cada uno de nosotros tenemos que diezmar. ¿A dónde lo encontramos eso? Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Lo encontramos bajo la ley. Les animo a que busquen de Hechos 2 en adelante, donde habla de que la iglesia tiene que dar su diezmo. No lo dice. No dice que nosotros necesitamos dar el diezmo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no tengo que dar mi ofrenda? No. Pablo les enseña también a los corintios, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Les enseña y les dice que guarden y que cada primer día de la semana den la ofrenda a la iglesia. Pero no habla de los diezmos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les enseñó y les dijo, había una viuda que no tenía más que 2 dracmas, pero ella dio más que todos ustedes, porque lo dio de corazón, porque dio lo que tenía. Y el ejemplo es el diezmo, pero así hay un montón de cosas que te enseñan y te dicen, ¿está en la palabra de Dios? Sí, está en la palabra de Dios, pero está en el Antiguo Testamento, está en una época que era para la iglesia, que era bajo la ley, que no era para la iglesia, perdón, que estaba bajo la ley, era para el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento no está enseñado ni por el Señor Jesucristo, no está enseñado por los apóstoles, por los autores del Nuevo Testamento. Entonces no tenemos que tomar pasajes e interpretar nosotros lo que queremos y enseñar lo que queremos. Siempre que encontrás un pasaje y tenés dudas, buscá en la palabra de Dios qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dicen en otros pasajes acerca de eso. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo exhorta a Timoteo, enseña todo lo que dice la palabra de Dios. Enseña todo lo que dice la palabra de Dios y enseñalo correctamente, porque va a haber algunos que van a enseñar cosas diferentes, cosas distintas. Enseñan en la Iglesia Católica que el sacerdote no tiene que ser casado. ¿A dónde está eso en la palabra de Dios? Enseñan que tenés que hacer buenas obras. Mostrame en la palabra de Dios dónde está eso para que ganes la salvación.
En ningún lado. En ningún lado. Tenemos que estudiar lo que la palabra de Dios dice y enseñar lo que la palabra de Dios dice. Cada uno de nosotros. No es responsabilidad del pastor. No es responsabilidad de los diáconos, de los líderes. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes tiene que saber que si algún día yo me paro acá adelante y enseño algo que la palabra de Dios no dice, ustedes tienen que exhortarme. Ustedes tienen que decirme, pastor, eso no dice la palabra de Dios. Eso no enseña la palabra de Dios. Porque ustedes son responsables delante del Señor. Al igual que yo. O un día yo no estoy e invito a alguien a predicar el domingo. Y ese hermano que viene a enseñar, enseña algo mal de la palabra de Dios. Tenés que llamarle aparte. Tenés que mostrarle que lo que enseñó está mal. Tenés que exhortarle con amor y mostrándole en la palabra de Dios que está equivocado. Pero vos tenés que poder hacerlo. Pablo le dice también a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y está bien, Timoteo era el líder en la iglesia. Timoteo era quien estaba enseñando la palabra de Dios. Pero Timoteo era un cristiano, Timoteo era un creyente, como vos y como yo. Él tenía que presentarse ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que enseña bien la palabra de Dios, que aplica bien la palabra de Dios a su vida, que la palabra de Dios es la que es su guía, su guía. Entonces, vemos que Pedro le dice acá a los hermanos que la Escritura no es de interpretación privada. Nunca podés tomar un pasaje y enseñar algo que está basado solamente en un pasaje. Buscá el contexto de lo que dice en los versículos anteriores y en los versículos después. Pero mejor, buscá lo que dice todo el capítulo. O mejor todavía, buscá lo que dice el libro. Porque a veces un versículo en un libro puede ser mal interpretado si no sabes todo el contexto y todo el trasfondo de lo que enseña ese libro. Entonces, te animo, estudia la palabra de Dios y cuando encontrás un versículo en el que tenés alguna duda, buscá. Casi todas las Biblias atrás tienen una concordancia en la que podés buscar. Y si no, tenés el teléfono de casi todos los hermanos o de todos los hermanos. Quizás no tenés confianza con el pastor, pero tenés confianza con otro hermano, con otra hermana. Y podés preguntarle, ¿qué pensás? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acá? ¿Qué crees que es lo que enseña la palabra de Dios en este pasaje? Para poder interpretar bien, para poder entender bien lo que dice la palabra de Dios, porque no es de interpretación privada. Versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá lo que el Señor dice en su palabra es que lo que cada uno de los autores de cada libro enseñó, escribió, fue lo que el Espíritu Santo sopló en su oído para que escribiese.
lo que el Señor dictó para que escribiese, lo que el Señor les guió a escribir. Y no habla de lo que Él está escribiendo, habla de toda la palabra de Dios, habla de toda la palabra de Dios. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 6, un versículo también que es muy conocido. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las predicarás y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No es palabra de hombres. No es lo que escribió Smith. No es lo que escribió Mahoma. Ni siquiera es lo que escribió MacArthur. Tenemos Biblias que tienen comentarios. Tenemos Biblias que están divididas, ¿no es cierto?, no como normalmente las tenemos, pero tienen al costado una explicación, tienen algo. Eso no es inspirado. Esos son hombres que estudian la palabra de Dios y que te ayudan a entender un poco más la palabra de Dios. Pero eso no es inspirado. Lo que es inspirado es la palabra de Dios. Lo que Dios reveló a cada uno de estos hombres y que escribió. El otro día me preguntaba una hermana, ¿por qué hay versículos y hay algunos pasajes en la palabra de Dios que los mayores eruditos dicen que en realidad no están en los manuscritos más antiguos? Y es así, o por lo menos es lo que dicen. Yo vi los manuscritos cuando estuve en Israel, pero no pude leerlos, no entendía lo que decían, ¿no es cierto? Pero dicen, hay algunos versículos que no están. Hay algunos versículos que fueron añadidos después. Y es probable, quizás sea así. Lo que sí podemos estar seguros es que si el Señor permitió que estén en su palabra, que si el Señor permitió que alguien después los añadiese y los dejó que estén en su palabra y los utiliza para enseñarnos, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y sabemos que hay, porque Pablo habla acerca de algunas epístolas que él escribió y que no están acá en la palabra de Dios. Sabemos que hay otras epístolas y hay otros libros que fueron escritos por grandes hombres de Dios, por grandes hombres que Dios utilizó, como Pablo mismo. Pero si el Señor no permitió que estén en el canon bíblico, Él sabe por qué es. Él sabe por qué es. Entonces tenemos la palabra de Dios que está completa y que no fue escrita por un hombre que tuvo una revelación en sueños. Fue escrita por hombres que fueron guiados por Dios a escribir cada una de las cosas, cada una de las palabras que encontramos en la Biblia. Entonces, si Dios guió
Desde Moisés, escribiendo Génesis, escribiendo todo el Pentateuco, hasta Juan en la isla de Patmos, escribiendo el libro de Apocalipsis, la revelación de lo que va a ser el futuro. Dios guió a cada uno de ellos, en cada momento, en cada lugar donde estaban. ¿Por qué nosotros no vamos a tomar toda la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida? Para sacar de ella lo que el Señor enseña, lo que el Señor quiere que sea nuestra guía. No tenemos derecho a hacer eso. Todo lo que creemos, todo, absolutamente todo lo que creemos, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y no en un versículo, en la palabra de Dios, en varios versículos, en varios capítulos, en varios libros, para poder decir, creo que esto es así. Y no solamente creerlo, sino vivir como la palabra de Dios enseña. Eso es lo que es la autoridad bíblica. Eso es lo que creemos como bautistas. Que la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica para mi vida. Iba a traer y me olvidé. En la fábrica nosotros tenemos, yo por ejemplo armo las bujías y los pilotos para las estufas como esta o los termotanques, calefones. Y entonces nos entregan un planito de cómo es que tiene que estar armado. Pero aparte del plano, tenemos las pautas, en donde la pauta te dice, primero, para armar la bujía, tenés que pelar los dos extremos del cable, tenés que cortar el cable en la medida, tenés que pelar el cable en los dos extremos. En un extremo va el terminal y en el otro extremo va soldado el electrodo. Te dice cuando tenés que soldar el electrodo, la máquina dice, la soldadora dice, en cuánto tiene que estar puesto esto, en cuánto tiene que estar puesto esto otro, qué es lo que tenés que hacer, qué pedal tenés que pisar, cuál soltar y pisar el otro. Cada paso que das. Si vos seguís todo al pie de la letra, cuando terminás tenés una bujía como la que tu jefe te pidió. Si vos no lo seguís, es muy probable que termine mal la cosa, que haya algo que va a salir mal. Bueno, la vida cristiana es así. Acá tenemos todo lo que necesitamos saber. No hay nada que necesitamos agregar, no hay nada que necesitamos sacar. Es más, el Señor nos enseña que es maldito el que agrega o el que quita algo de la palabra de Dios. Entonces, mi fe y tu fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Tu vida práctica cada día tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. No necesitamos buscar en otro lado. ¿Te sirve leer comentarios? Sí. ¿Te sirve leer libros que escriben acerca de el matrimonio, acerca de la vida cristiana, acerca de cómo criar a tus hijos? Sí, sirven. Pero sirven si están basados en la palabra de Dios. Sirven si lo que dice está basado en lo que el Señor enseñó. Porque la Biblia está inspirada. La Biblia es lo que el Señor dictó a cada uno de los hombres que escribieron. Y Él quiere que vos y yo vivamos acorde a lo que Él nos enseña. Entonces te animo, lee la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, profundizá en los temas que más te gustan, estudialos,
busca apoyo en comentarios, busca apoyo en otros libros. Si hay algún tema que van a dar en el seminario y que te gusta mucho, estudialo, anda, toma la clase. Cuando un hermano va a enseñar algún tema que te gusta, toma esa clase. Pero siempre, cada día de tu vida, abrí la palabra de Dios y aprendé lo que el Señor quiere decirte a vos. Porque de esa manera vas a crecer espiritualmente. Porque de esa manera vas a conocer lo que el Señor quiere para tu vida. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra. Agradecerte porque en ella encontramos, Señor, absolutamente todo lo que tú quieres para nuestras vidas. Rogamos, Padre, que tú nos hables, que tú trabajes, que tú obres en nosotros por medio de tu palabra. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo que mora dentro nuestro abrió el entendimiento y hoy nos alumbra tu palabra. Queremos cada día conocer más de ella. Queremos cada día aprender más de ella, Señor. Obra en nuestras mentes, danos sabiduría, Señor. Y que por sobre todo no solamente sepamos, sino que pongamos en práctica todo lo que ella dice, todo lo que ella nos enseña. Pedimos esto personalmente y lo pedimos como iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.